Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto inaugural del curso de la Real Sociedad Geográfica. Es un placer tenerlos a todos aquí, tener mucha gente joven. Muchísimas gracias por vuestra presencia y además en una tarde complicada por la climatología y complicada para nuestro secretario general por la política, como él nos decía hace unos minutos, ¿no? Yo te doy especialmente la bienvenida y un agradecimiento pues muy sincero, porque sé que para ti estar aquí con nosotros esta tarde pues representa un enorme esfuerzo, ¿no? No son palabras al uso y tópicas las que estoy expresando, sino que en este caso concreto responde a una realidad. Nuestro secretario general de Universidades, me consta, tiene una agenda endiablada, pero que con su gran talante resuelve de una manera siempre muy eficaz, muy dialogante, y eso es para aquellos que nos dedicamos al mundo universitario pues muy de agradecer, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de su persona, pero empezaré diciendo pues lo más importante de su currículum vitae, y es que es geógrafo, ¿no? Y por lo tanto que tiene mucho sentido que esté hoy aquí en esta inauguración de nuestra Real Sociedad Geográfica. Paco, Francisco, secretario general, estás en una institución que celebrará el año que viene el 150 aniversario de su existencia, ¿no? Es, por lo tanto, una institución venerable que nació como Sociedad Geográfica de Madrid y que con el paso de los años se convirtió en esta Real Sociedad Geográfica, que tiene un larguísimo quehacer detrás de sí, que ha tenido eminentes presidentes a lo largo de su historia y que sigue viva, publicando el boletín, te damos algunos ejemplares de los más recientes, y organizando cursos, seminarios y todo tipo de actividades en las que convocamos no únicamente a los geógrafos, sino a todas aquellas personas que tienen en la geografía pues una ciencia a la que prestan atención, a la que prestan interés, que nos ayudan y a las que nosotros procuramos satisfacer con los productos que ofrecemos. El nuevo secretario general de Universidades cuenta, y no es tampoco un tópico, con una larguísima historia dedicada al mundo universitario. Y yo diría que en una doble faceta, por un lado como gestor universitario y por otro lado como profesor y como responsable de diferentes cargos académicos dentro de distintas universidades. De 2020 a 2021 fue director del gabinete del secretario general de Universidades, del Ministerio de Universidades y del consejero de Educación y Universidades de la Generalitat de Cataluña en el año 2006. Francisco García Pascual también ha ocupado los cargos de decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida y de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Por lo tanto, tiene una larga experiencia, como ven, en el sector público y en el sector privado en el ámbito universitario. Ha sido coordinador de política universitaria y relaciones institucionales del equipo rectoral de la Universidad de Lleida, así como vicerrector de política estratégica y relaciones institucionales y vicerrector de docencia de la misma universidad. Por cierto, ha estado con un buen amigo de los dos, con el que mantenemos Roberto Fernández, presidente que fue de la CRUE, de la Conferencia de Universidades Españolas, durante un largo periodo. También ha sido miembro
de la Comisión Sectorial de Asuntos Académicos y de la Comisión Sectorial de Docencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y miembro de la Comisión de Programación y Ordenación Académica del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Basten estas pinceladas, seguramente si presentase su currículum completo, eso nos llevaría prácticamente toda la sesión, y no quiero hurtarles a ustedes de escuchar la palabra de quien nos va a dirigir a través de esa conferencia sobre turismo, que fue el tema por él elegido para este acto de inauguración de curso. Te reitero nuestra gratitud, Francisco, y aquí tienes a tu público. Te escuchamos con interés. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, y gracias por invitarme a la Real Sociedad Geográfica y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, como decía el presidente, lluviosa. Ha sido una tarde de llegar aquí, aunque no está muy lejos de donde tengo ahora mismo la responsabilidad, pero bueno, en cuanto a currículums, pues simplemente por encima de todo soy un académico, soy una persona, me considero, y eso siempre lo he tenido como un elemento que me distingue, por lo menos yo me lo creo, un intelectual que está fugazmente en la política, como responsabilidad política ahora importante, una alta personalidad del gobierno, en la responsabilidad de universidades, pero entendiendo la política como un espacio donde construir propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos, desde un enfoque transformador y con la voluntad de que estas propuestas perduren y beneficien a la mayoría de la sociedad actual y futura. Pero no dejo de ser lo que soy, un profesor universitario, un académico. Yo creo que este año haría 30 años dando clase, entonces al final pues esa es mi vida, como la de puede ser alguno de ustedes. Es verdad que he tenido algunas responsabilidades académicas, y en algo que sí que me precio es conocer un poquito bien el mundo de la universidad en nuestro país. Como cuando me propuso el presidente y amigo intervenir, pensé en un tema de los últimos que antes de tener más responsabilidades me dedicaba, que era investigar sobre el turismo. Y hoy voy a hacer algo que parece raro, que es no hacer una presentación en PowerPoint. Esto tiene ya su mérito. He de confesarles porque no he tenido tiempo, pero también es verdad que, tal vez por recordarles, he preferido preparar un discurso, una intervención, porque también pienso que hay que reivindicar las ciencias sociales y reivindicar también la geografía en especial. Yo soy geógrafo y también historiador de formación, en tanto que es capaz de interpretar los problemas que nos rodean y también proponer soluciones. Y que eso se tiene que hacer desde el rigor científico, se puede hacer, como muchos de ustedes seguramente hacen en su día a día, desde el rigor científico. Yo soy de los que se lo creen y, bueno, pienso que a veces hay actividades en nuestro país de las que todos conocemos, de las que todos hablamos, pero que a veces no acabamos de entender la magnitud de las cuestiones que implican. Hoy, como les decía, y por invitación del presidente, voy a hablarles de turismo. Habíamos puesto un título un poco rimbombante: La revolución del turismo, reestructuración y cambio estructural, ganadores y perdedores de las nuevas lógicas empresariales, sociales y territoriales, y es un poquito de lo que yo les voy a hablar. Si después no me enrollo demasiado, tenemos tiempo, podremos hablar, y no tengo ningún problema tampoco de hablar de universidad y de política universitaria, que es de lo que últimamente me ocupo. Como les decía, hoy estamos en 20 no sé cuántos de enero, porque ya no me acuerdo. 21. Les voy a contar una anécdota. El 31 de diciembre estaba firmando órdenes, implicaciones
de cargo y de gasto en vez de estar con la familia, ¿no? Entonces, al final, uno no se sitúa. Pero sí que es verdad que si ustedes se fijan, estos días están apareciendo, como siempre pasa cuando se habla del turismo, informaciones estadísticas que dicen todo lo bueno que pasó en el turismo en el año anterior. Eso nos sitúa también en el posverano. En nuestro país, si ustedes se acuerdan, septiembre es el mes en que se encarecen los precios del transporte y sobre todo lo que nos va a costar pagar los libros de nuestros hijos y hijas que van al colegio, y además el éxito o lo que ha ido pasando en el turismo en el momento anterior. Creo que, si no estoy equivocado, los datos referidos al año pasado, al año 2024, las estimaciones que se tienen es que España habría alcanzado los 94 millones de turistas extranjeros, con un ingreso al país de estos turistas de 126.000 millones de euros. Es un récord histórico espectacular. Pero fíjense que no deja de ser sorprendente que no hace mucho tiempo, el turismo en España se hundió con el COVID, espectacularmente, y no hace mucho tampoco estaban llenos los periódicos de ámbito nacional, pero también los congresos científicos, diciendo que el modelo turístico de España estaba en crisis, que el turismo de masa se iba a acabar, y que el turismo de sol y playa iba a desaparecer. Hoy, claro, con este clima parece que el turismo de sol y playa no está presente, pero sí que es verdad que recordemos este hecho de que en 2024, y todo indica que en 2025 va a ser mejor, hemos tenido el mejor año turístico que jamás había tenido en España. Y los resultados a nivel del planeta indican que ya se habría recuperado los valores de 2019 y por tanto se habría recuperado no solo el COVID, sino también la guerra de Ucrania y otros momentos que nos afectan. Esto me parece importante porque una de las tesis que les voy a mantener es esa disociación permanente del mundo del turismo entre un turismo que está siempre cuestionado y un turismo que todo el mundo querría que estuviera en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, o la capacidad que éste tiene para transformar económicamente, generar empleo, generar riqueza y oportunidades a los ciudadanos y ciudadanas, da igual del lugar del que estemos hablando. El turismo se ha globalizado y sin duda la globalización de la economía de mercado lo ha transformado profundamente, transformando ese modelo turístico. De esta forma se ha constituido un nuevo modelo turístico global, coherente con el estado de desarrollo del capitalismo actual, en el cual conviven formas que predominaban en el turismo, en el sistema turístico mundial de los años 50 a los años 80 del siglo pasado, con otras formas diferentes de organización, comercialización y consumo de las actividades turísticas, con otras lógicas espaciales de presencia de las actividades turísticas en el territorio. Algunos de ustedes, seguro, si esto lo traslado en un lenguaje coloquial, me darían la razón de las cosas que voy a ir explicándoles. Este nuevo y complejo modelo turístico ha manifestado una notable capacidad de adaptación, basada sobre todo en que se desarrolla en su seno una reinvención permanente de nuevos productos y la venta de nuevos territorios turísticos, acompañados de nuevas motivaciones y estructuras por dinámicas comerciales y empresariales cada vez más diversas y a veces incluso contradictorias. Todo ello ha acabado cambiando los flujos turísticos mundiales, pero también los nacionales, regionales y locales. Su lógica espacial, al fin y al cabo. En esta reestructuración hay territorios ganadores y territorios perdedores, como igualmente hay ciudadanos que pierden y otros que ganan. Sustituyan esa expresión de ciudadanos por sociedades o por empresas, y este axioma seguirá siendo el mismo. De esto va esta charla que les presento hoy. Permítanme algunas tesis iniciales al respecto. Si miro en mi faceta de geógrafo, pero también en la formación inicial de historiador, con una perspectiva de las últimas 4 décadas, el turismo como fenómeno socioeconómico y cultural y como conjunto de actividades económicas y laborales está viviendo, como les decía, una profunda e intensa transformación estructural. Estos cambios que afectan a las estructuras turísticas
al por qué la gente hacemos turismo, a los sistemas y empresas de alojamiento y transporte, a los grupos y clases sociales que participan, a las formas de intermediación turística, a los instrumentos y mecanismos de difusión y propaganda de los lugares o los productos turísticos, y a los territorios que los protagonizan o a aquellos otros que son marginados, han sido y están siendo de una intensidad casi histórica, si me permiten la expresión. Y lo van a seguir siendo, no de una forma lineal, no sin contradicciones y no sin retrocesos. Toda esta pléyade de transformaciones es el producto fundamentalmente de las dinámicas de las grandes empresas que operan en la multiplicidad de sectores que configuran el turismo de hoy en día. De otro lado, de las consecuencias que se derivan de las políticas turísticas locales y nacionales. Y finalmente, sobre todo, del impacto que sobre las actividades turísticas está teniendo la reestructuración, no solo económica, sino también institucional y sociocultural, que se está desarrollando en la economía mundial y que ha venido en definirse como globalización. Una globalización con concreciones y fórmulas muy diversas y hasta contrapuestas, que ha sido conducida por las políticas de corte liberal en buena parte de este periodo, aunque ahora, permítame decirlo, hemos de hablar de unas nuevas políticas que me permito, valga la redundancia, la expresión de llamarlas aliberales, contrarias de cualquier tipo de acción del Estado, pero también de la pervivencia de las reglas de juego características del mercado, y que está teniendo la aplicación de los avances tecnológicos y científicos en los procesos productivos y de distribución y consumo una de sus consecuencias más significativas. Este proceso, en términos turísticos, está teniendo tres repercusiones clave: la consolidación de nuevas lógicas espaciales y de nuevas formas de articulación de la actividad productiva, la emersión de nuevos territorios turísticos, el desarrollo tecnológico y la aplicación de los métodos de acceso a la información y la contratación de viajes turísticos y el abaratamiento de los sistemas de transporte y la creciente internacionalización de las empresas en los diferentes sectores turísticos. Para que nadie se sienta ofendido. Los que tenemos una cierta idea, cuando éramos más jóvenes y íbamos a hacer el viaje de fin de curso, íbamos a la agencia de viajes. Ahora la agencia de viajes vamos poquito. Todos, los más mayores y los más jóvenes, contratamos viajes, opinamos sobre viajes, construimos unas experiencias turísticas con métodos y con intermediarios que nada tienen que ver con el mundo de no hace mucho tiempo. Asimismo, se debe anotar que si es indudable el triunfo de la economía de mercado en la economía internacional como forma de organización básica del sistema económico mundial, igualmente es evidente el predominio a escala global de las pautas socioculturales de comportamiento y de consumo, características de las sociedades occidentales más desarrolladas. Uno de los rasgos definitorios de ese conjunto laxo y de límites ambiguos de las pautas socioculturales de comportamiento es la conversión del ejercicio, del ocio y del turismo en una necesidad vital. Lo digo entrecomillado, pero también me valdría el sin entrecomillado, en la cual los ciudadanos invierten, consumen tiempo y recursos para obtener una satisfacción personal y social. Este hecho es sustancial, pues explica en buena medida el por qué las nuevas clases medias de países emergentes o de países en desarrollo, que no me guste mucho la expresión, han asumido el turismo como conformante de su realidad cotidiana y de su comportamiento social. El crecimiento del volumen en la capacidad de gasto de esas clases medias está siendo un importante motor de expansión del turismo en numerosos territorios y países. Podríamos incluso hablar de ser un verdadero origen del tsunami turístico que vivimos, desestructurador a la par que se reconstruye el nuevo edificio del turismo mundial. Tal es su fuerza reestructuradora que me permito hablar de revolución turística. Ahora bien, del mismo modo que la sociedad mundial se globaliza, homogeneizando sus pautas sociales de comportamiento y consumo turístico, emergen grupos y colectivos sociales que por diversas motivaciones buscan otras formas de comportamiento y de consumo del bien turístico, iniciándose de forma paralela la fragmentación de la demanda turística. Ello supone, en términos turísticos,
La convivencia de turismos de masas tradicionales, consolidados, sol y playa, urbanos o turismo de deporte de nieve, por ejemplo, con otras formas de turismo cada vez más diversos en cuanto a las motivaciones por las cuales los hacemos, las formas de alojamiento, los destinos territoriales, los productos, los atractivos que se ponen en juego para atraer al turista, las empresas que los impulsan y las formas de acceso a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, de Internet o de las redes sociales en cualquiera de sus manifestaciones. Partiendo de estas premisas es de las cuales yo hablo de turismo. Por eso me centro muy mucho en esta tarde en la globalización y el turismo. Me parece que uno cuando ve las noticias y ve sobre todo los acontecimientos de ayer, parece que haya acabado la globalización. Pero tengo la impresión que si nos viéramos de aquí a un tiempecito, la globalización va a seguir, con otras formas, pero va a seguir. Desde la década de los 80 del siglo XX hasta esta primera mitad de la tercera década del siglo XXI, han transcurrido años que ustedes han visto, han sufrido, se han beneficiado de transformación rápida de la realidad mundial. Sin duda, este cúmulo de mutaciones en todos los órdenes ha tenido en la globalización su ariete fundamental, convergiendo en una nueva modernidad que hablaba Giddens hace unos años. Esta globalización constituye, como decía también otro autor, Santos, en el estadio supremo de la internacionalización, la introducción del sistema mundo en todos los lugares y en todos los individuos, aunque en diversos grados. Todo esto son muchas de las expresiones que ustedes han oído en reiteradas ocasiones, como también que al fin y al cabo la sangre o las arterias por las cuales se ha vehiculado esta forma de globalización son el incremento espectacular de los flujos económicos y financieros internacionales, al mismo tiempo que por el aumento del intercambio cultural, político e institucional. A todo ello hemos de unir la aplicación masiva de las tecnologías de la comunicación y la información y los avances científicos en los diversos procesos de producción, distribución y consumo, provocando una reorganización de las formas de producción que giran hacia el postfordismo y nuevas lógicas espaciales de localización de las actividades productivas. Y por otro lado, la aceleración de la movilidad de las personas, concretamente de la fuerza del trabajo. Hace unos días, ya no sé, hoy es lunes, no, martes, el domingo mi hijo pidió una cuestión de Amazon que venía del sur de Francia, por la tarde la teníamos, eso es un cambio espectacular. Eso no estaba producido en Francia, sino estaba producido en la India. Somos capaces de alterar el tiempo y el espacio en forma que la tecnología lo ha permitido, y eso reorganiza todas las formas de producción, distribución y consumo. Evidentemente, este proceso se reconstruye, este proceso de globalización, que hunde sus raíces en la historia moderna y contemporánea, pero con un estadio totalmente diferente a lo que habíamos conocido, se traduce también en un acervo ideológico de las formas en las que las políticas públicas construyen, articulan, vehiculan esas formas de nuevo crecimiento económico y desarrollo económico. Eso es lo que está detrás de esa globalización y evidentemente de lo que está detrás de esas nuevas formas de turismo. No les quiero contar todo lo que ha pasado en nuestra historia reciente, desde lo que estoy mirando, si hablamos de 1980 hasta ahora. Los más jóvenes a lo mejor no habían nacido en 1980. Sí. Pero cuando pensamos en 1980 hasta ahora, pues pensemos que ha caído la Unión Soviética, etc., 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 hasta ahora. La verdad es que los cambios son increíbles. Yo les ponía siempre a mis estudiantes, uno de los primeros gráficos era una distribución del Producto Interior Bruto del mundo en el año 80. China era un país pequeñito. Ahora está a punto de sobrepasar a Estados Unidos. Han pasado muchas cosas, muchas, significativas, pero también profundas crisis económicas. Algunos de los que aquí estamos recordamos la del 73 al 85, la del 91 al 95, la del 2007 al 2015. Sucesivas a ellas
fases de expansión económica de relativa rapidez, la del 86 al 90, la del 96 al 2006, la del 2015 hasta ahora, pese al sobresalto de la guerra de Ucrania. Todo ello ha configurado una economía mundial que no para de crecer, pero no crece en línea recta, y un mundo cada vez más multipolar, más complejo y más inestable. Sin embargo, todo ello es cierto, pero también lo es que todo ello ha acabado afectando al turismo. El turismo es una de las manifestaciones más importantes de la globalización. Nunca había alcanzado el nivel que ha alcanzado ahora si no hubiera habido la globalización, para bien o para mal. Hay otro autor, Keller, que hablaba de que esa globalización ha generado una megatendencia en la realidad turística mundial, que se concreta en una serie de elementos que interactúan recíprocamente y que nosotros consideramos que no necesariamente en la misma dirección, sino que a veces contradictoriamente, y que son en buena medida los motores que explican ese cambio en el turismo. Dichos elementos son la calidad, las condiciones de producción, el rol de las autoridades públicas, las estructuras de las corporaciones o las empresas, las estrategias de los precios. Y a ellos debemos añadir, por supuesto, las estructuras y normas laborales. Estos elementos tienen mucho que ver con la competitividad turística y que se han erigido en estos años en uno de los aspectos que ayudan a interpretar la evolución del turismo, como les decía, en un mundo globalizado. La dialéctica que se ha establecido entre la competitividad de los productos turísticos, la competitividad entre territorios y lugares turísticos y la competitividad de las empresas turísticas explica en última instancia tanto la inmersión de nuevos productos y espacios turísticos como la consolidación de los existentes, pero también la marginación de determinados territorios de los grandes flujos turísticos. Asimismo, ha desempeñado un papel esencial en la valoración del turismo como un instrumento económico y social de primera magnitud. En algunas de las etapas que he pasado, también he estado en un ayuntamiento, he hecho muchas cosas. No les invito a hacer tantas cosas que uno se hace más viejo antes de tiempo. Pero si ustedes se han movido por el territorio, cualquier alcalde o alcaldesa quiere que haya más turistas en su municipio. Cualquiera quiere que el territorio se desarrolle. Cuando hablamos de países que no están desarrollados, quieren que haya más turistas, pero Estados Unidos lucha por tener más turistas. Lo mismo Suiza, lo mismo Suecia. Todo el mundo interpreta el turismo de esa capacidad que parece neutral, lo cual es dubitativo, de capacidad de desarrollar economía, empleo y al final riqueza. Sea directamente o sean, como ustedes saben en nuestro país, con las administraciones públicas subvencionando compañías aéreas o subvencionando con suelo público la instalación de hoteles, que eso es lo que pasa en nuestro país como en otros muchos. O facilitando a través de las políticas exteriores o las políticas de fronteras que entren otros ciudadanos de otros lugares. En cierta forma se está forjando, con todo ello, un nuevo modelo de turismo global concordante con ese estadio de desarrollo de la economía mundial, en el cual conviven, como les decía, formas de turismo tradicionales con otras totalmente divergentes. ¿Cuáles serían algunos de los rasgos de esas formas que están cambiando? La extensión de la demanda turística a todo el planeta. No hay ningún lugar en el planeta que escape al turismo. Esta es una realidad increíble. Hace unos días veía una agencia de viajes aquí en Madrid, está en el barrio Salamanca, que ofertaba en un lugar central del desierto del Sáhara la posibilidad de pasar una noche. Es un lugar que alcanza sobre 57 grados de día y que, como saben ustedes, de noche cae dramáticamente. A mí no me van a ver, pero en todo caso sí que es cierto que en este momento ni el Ártico ni la Antártida, no hay ningún lugar que no sea susceptible de convertirse, permítame decirlo de una forma más rigurosa, en un potencial bien turístico que se compra, se vende y se consume. Esta es una de las características, pero no solo a nivel internacional. Ustedes mismos seguro que han ido a lugares en España que hace
40 años o 30 no hubieran ido, no eran lugares turísticos. Hemos convertido espacios, bueno, hemos convertido el estadio de Real Madrid en un lugar turismo para hacer turismo musical. Yo tengo una hija estudiando en Florencia y vino con sus amigas a ver un concierto antes de que los vecinos ganaran la batalla del ruido, ¿no? Es que, fíjense ustedes los cambios, no quiero extenderme. La realidad turística ha cambiado. Ustedes se pasean por los pueblos pequeñitos de España y van a encontrar gente durante el fin de semana que está visitando y, permítanme la expresión, consumiendo ese espacio de nuestro país. Han convergido también comportamientos y gustos por estilos de viajes, pero al mismo tiempo cada vez, como les decía, se fragmenta el turismo. Y hay una estandarización y concentración creciente de la oferta turística, sobre todo en grandes empresas multinacionales. Luego me referiré a alguna de ellas. Por eso podemos hablar de un nuevo modelo turístico de masas fragmentado y con una enorme capacidad de adaptación a la crisis. Tal vez como nunca antes en la historia del turismo, que no tiene 150 años, pero casi va por ahí. Y eso me parece muy importante. Pero no olvidemos que es verdad que hablo de turismo de masas, fragmentado y flexible y adaptativo, pero no olvidemos que una parte importante de los ciudadanos, de los de aquí y de los de fuera, están alejados del turismo, no lo pueden consumir ni comprar y desde luego no lo pueden vivir. Es importante no olvidar que esto no deja de ser una actividad económica, también cultural, social e institucional, pero que no deja de tener en cuenta los niveles de renta de los ciudadanos y de las ciudadanas, sea de cualquier lugar. Así, recordaba ahora una estadística que le ponía a mis estudiantes, del país del mundo que más gasta en turismo, que gasta alrededor de $120.000 al año, fíjense la cifra, al que menos 8 dólares de media nacional, pues hay una cierta lista. De la habitación de hotel más cara del mundo, que es un hotel que está en Ginebra, de 48.000 euros la noche, pues a la pensión, no mira a nadie, pensión Paco, que no quiero decir el nombre, pero una vez estuve en Quito, que costaba $17, pues hay una cierta diferencia. Por tanto, esa es una vida real que estamos. Es un modelo global, un modelo turístico global que comprende el conjunto heterogéneo pero jerarquizado de empresas transnacionales, nacionales, locales, pero también al señor que vende en Frankfurt, en la playa de Benidorm. Cabe aquí destacar el creciente papel del sector inmobiliario y de la construcción en el turismo. La restauración, el transporte, la intermediación, la difusión, el marketing y el ocio. Todo ello es un mundo complejo, ambivalente, con éxitos y con fracasos, que explica esa potencia del turismo. Abarca la totalidad del planeta, pero se construye a nivel local. La dialéctica entre lo global y local, que es tan querida por los geólogos, por aquellos que tratamos el territorio, si tienen un lugar donde es evidente, es en el turismo contemporáneo, que además, por la globalización, se ha acentuado esa dialéctica como nunca antes en la historia. Territorios que ponen en el mercado sus recursos medioambientales, patrimoniales, culturales, inmateriales y sociales, y asimismo territorios que disponen de un entramado institucional y político que le confiere coherencia, que normatiza con mayor o menor intensidad esos bienes para convertirlos en un producto turístico para que sea consumido. Todo eso forma parte de una realidad que es la del nuevo turismo. Ese campo dibujado por la globalización, que demostró un turismo que pudo superar la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, los enfrentamientos entre las grandes potencias, el conflicto de Gaza, los datos preliminares de algunos de los países que, por cierto, son vecinos de Gaza e Israel, resulta que
que el año pasado vivieron un momento de récord histórico de turistas. Si ustedes tienen en la cabeza el mapa de Israel y de Gaza, se acuerdan geográficamente, estamos hablando de algo mucho menor que Aragón. Y uno no pensaría en irse a Aragón si se están matando a 50 kilómetros. Eso también tiene mucho que ver con el turismo. Por lo tanto, algunas de estas cuestiones sí que chocan. Y además, algo más que ha tenido como característica este nuevo modelo de turismo. La capacidad de convertir elementos innovadores que chocan con los intereses inmediatos del establishment turístico empresarial en un elemento más del modelo. El caso más evidente ha sido el de la emersión de las plataformas de intermediación online, denominadas colaborativas, de alojamiento, restauración y transporte, que parecía que iban a acabar con el turismo tradicional, pero que al final las megaempresas han fagocizado, transformado y convertido en un elemento más distintivo de este turismo. Y además, como decían algunos autores, Keller y Bieger y otros, este turismo es verdad que es resistente, resiliente, pero es muy volátil. Fíjense qué termómetro más bueno yo no he traído, que es la evolución del turismo, y si le ponemos lo que pasa en el mundo, desde catástrofes naturales, crisis sanitarias globales, acontecimientos de terrorismo, guerras, tensiones políticas, amenazas, todo parece afectar al turismo, pero dura poquito la afectación. La capacidad de fagocitar, si me permiten de nuevo la expresión, del turismo es imbatible. Pocas actividades económicas del ser humano tienen esa capacidad. Y es importante por ello. Y en cuanto a esa globalización, fíjense que les querría decir algo que me parece fundamental, por lo menos recordar alguno de esos ejes del cambio. Hablábamos de la crisis de las agencias de viajes, pero permítanme hablar de algunos otros cambios que han pasado, y por citar, cuando en los años 90 las agencias de viaje y algunas empresas hoteleras comenzaron a utilizar Internet para venderse en el sentido positivo de la expresión. Todo eso ha ido conformando una realidad totalmente diferente para llegar a una intermediación en que este es un sector productivo donde el núcleo del sector productivo está en la intermediación, no en el consumo y no en la producción. Esto es muy importante, porque este es el gran cambio. Pongo 3 ejemplos que van a fácilmente reconocer. Booking.com, que todos ustedes han oído, han utilizado, es uno de los mayores portales web de reserva de alojamiento hotelero y no solo hotelero del mundo. Tiene 718.000 alojamientos ubicados que están localizados en 83.000 localidades del mundo. Recuerden que España tiene 8.000 y pico municipios, puede ser un poco. En 221 países o estados no independientes del planeta. Tiene 400.000 hoteles en concreto, más del 70% de la oferta mundial. Y el año 2023 gestionó 1.049 millones de pernoctaciones en su web. TripAdvisor, otra de estas megaportales web, que nació de unas personas que comenzaron a criticar el hotel que habían ido y que ahora tiene 150 millones de opiniones de 500 millones de personas que activamente en los últimos 2 años opinan, valoran, hacen una visión positiva o pueden acabar cargándose un restaurante de 3 estrellas Michelin, y que el año pasado superó las 2.000 millones de visitas anuales en la web. Es evidente que la potencia de la intermediación se ha convertido en algo que hace transformar ese turismo. Pero no solo ellos, falta el tercero en discordia, Airbnb. Este fenómeno de gestión online que nació en San Francisco también
dos personas que pusieron 2 habitaciones, que no eran ni hoteles, sino 2 habitaciones en juego turístico por la red, en este momento tiene 8 millones de alojamientos, el año pasado 8 millones de alojamientos diferentes. Está ubicado en 100.000 localidades repartidas en todos los países del mundo, excepto el Vaticano. Un fenómeno turístico, un fenómeno económico de profundas implicaciones urbanísticas, un fenómeno social del que se benefician grandes grupos privados, pero también la señora María de la esquina, que con una pensión de 600 euros pone una habitación de su casa en circulación turística, porque no olvidemos que esto también es Airbnb, con efectos evidentes sobre el mercado de la vivienda y devorador de realidades sociales y culturales a niveles locales. La concentración que todo esto está produciendo, permítanme, si se han fijado no he dicho muchas cifras, pero ahora voy a decir algunas, porque también los geógrafos les gustan las cifras. Las 20 primeras cadenas hoteleras, el año pasado, 2024, tenían 50.000 hoteles y 11 millones de plazas de alojamiento. Para que todos ustedes se hagan una idea, las 20 personas que mandan en esas agencias, en esas cadenas, tienen tantas plazas de alojamiento como Francia, España e Italia juntas, 3 de los grandes países turísticos del planeta. Las 20 primeras compañías aéreas en el mundo concentran el 56% de los viajes en avión en el planeta. Solo 20. Ya pueden entender ustedes cómo controlan el mercado y los precios. Y otro elemento clave, en Europa Occidental, las compañías de bajo coste de aviación concentran la mitad de los viajes que se produjeron en el año 2024. Estas son algunas de las cuestiones que están pasando. ¿Está cambiando los flujos turísticos? Evidente. Los datos entre 1980 y el año pasado, las previsiones que tenemos, es que hemos pasado de 278 millones de turistas internacionales a 1.400 millones el año pasado. Eso es una media, para que ustedes tengan en cuenta, del 9% de crecimiento durante 44 años. No hay ninguna actividad económica, sacando las ilegales, que esas pues no debemos tener estadísticas o no deberíamos, no hay ninguna que haya tenido ese crecimiento. Y se ha multiplicado por 3 la gente en el mundo que hace turismo internacional. En el año 80 era el 6% de la población mundial y ahora equivale a un 18%. En términos económicos, ese turismo internacional ha pasado de 104.000 millones de dólares en 1980 a 1.639.000 millones de dólares, 1,6 billones, hablando en billones españoles y no norteamericanos. Esta cifra habría que sumarle, porque las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo no lo contempla, el gasto en transporte que hacen esos turistas, que sumarían 300.000 millones de euros más. Si a eso le sumáramos todas las otras actividades que no están ligadas directamente en las estadísticas oficiales de turismo, el turismo estaría ahora alrededor de 6 billones de los españoles de dólares de crecimiento y algo así como 150 millones de trabajadoras y trabajadores. Ha cambiado esos valores, pero también ha cambiado la territorialización del turismo. Permítanme algunas cuestiones. Primera, que me parece importante. Aunque parece que hay muchos destinos turísticos nuevos, los datos del año 2023 muestran que todavía el 53% de los turistas internacionales fueron a países desarrollado entre comillas. Es verdad que antes eran muchos más, pero sigue siendo significativo que después de todo, y en esto no entra China, Europa Occidental, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán siguen concentrando el 53% del turismo internacional.
Es verdad que en ese contexto quien ha perdido es Europa Occidental, que hemos pasado de tener la mitad a un 35%, todavía el 35%. Esas tendencias deberían matizarse porque en estas estadísticas que a veces salen en los medios de comunicación no se tiene en cuenta el turismo interno. El turismo interno daría la vuelta a estas estadísticas. Estados Unidos tiene un volumen de turismo interno espectacular, pero la China y la India, por la población, es enorme. Pero permítanme también cambios más sutiles. No quiero, como no es una clase, no me voy a meter con ustedes y preguntar quién ha estado en Brasil, pero todos tenemos en el imaginario un Brasil como un gran destino turístico mundial. Brasil el año pasado recibió 6,7 millones de turistas internacionales. 6,7 millones de turistas internacionales. La ciudad de Barcelona cerró el año pasado con 7,5 millones de turistas internacionales. Fíjense, ese Brasil de las playas, de la Amazonía, del río Paraná, de las cataratas de Iguazú, de Río de Janeiro, de lugares de la época colonial portuguesa, un país de 8 millones y pico de kilómetros cuadrados, tienen menos turistas internacionales que la ciudad de Barcelona y una cifra parecida a la ciudad de Madrid. No deja de ser significativo. Como lo es que el año pasado Vietnam, ese país que estaba en la esquinita de la geografía del mundo y que hasta el año 80 era ilegal para todos los que estábamos aquí visitar, tuvo 16 millones de turistas extranjeros. Algo ha cambiado en el mundo más allá de las grandes cifras. También eso se explica por la percepción de inseguridad, por otros elementos intangibles que mueven al turista, lo condicionan o lo alientan. O la ciudad de Londres recibió el año pasado 19 millones de turistas extranjeros, fíjense, 3 veces más que todo Brasil, que sumados a los 12 millones de turistas nacionales de Gran Bretaña, estaríamos hablando de una ciudad con 31 millones de turistas. Por cierto, debe ser como 3 veces el turismo que recibe Argentina. O Madrid, que con la estimación que hacía antes este fin de semana, debe haber llegado este año 2024 a los 18 millones de turistas. Solo el municipio de Madrid, 18 millones de turistas, mayoritariamente españoles, es verdad, pero con un volumen de turistas muy importante. Recuerden que la ciudad tiene 3,3 millones de habitantes. Acabo. El turismo se ha globalizado y sin duda la globalización del capitalismo y de la economía de mercado contemporánea lo ha transformado y lo está transformando profundamente. Las dos aseveraciones son ciertas y también estrechamente entrelazadas. El turismo como conjunto de actividades económicas, laborales y como fenómeno sociocultural ha expansionado su radio de presencia a la globalidad del planeta. Nada escapa al turismo en este momento. Las cifras, pocas que les he presentado aquí, lo reafirman, pero solamente, probablemente también, sus propias experiencias en este momento. A esta potencialidad del turismo se le une su papel, que antes comentábamos, que puede desempeñar y desempeña como instrumento estratégico de desarrollo territorial, lo que ha supuesto que muchas administraciones públicas, nacionales, regionales o locales, pero también numerosos organismos internacionales hayan impulsado programas, planes y acciones que promueven el turismo, retroalimentando su expansión. Al mismo tiempo, estas 4 postreras décadas han vislumbrado los múltiples impactos de la globalización sobre las actividades turísticas, que han sido de tal calibre que podemos hablar que la han revolucionado. Así, las lógicas organizativas y locacionales que sustentan la globalización y la reestructuración de la economía mundial han sido los motores que han estimulado los intensos cambios desarrollados en el turismo internacional, pero también en el turismo del lugar más pequeño de España, ese municipio que es Illán de las Vacas, que creo que tiene 7 habitantes
oficialmente. Siempre tiene 7, lo cual es un poco... Vamos a decir que el INE lo hace bien. Pero a mí me parece extraño porque 7, lo de la natalidad, mortalidad y la inmigración, ahí hay algo raro. Pero bueno, lo dejo a acotación a pie de página. Todos ellos ha afectado esta nueva forma de hacer turismo. Se ha fraguado un nuevo modelo turístico global concordante con ese estadio de desarrollo de la economía internacional, en el cual, como les decía antes, conviven formas de turismo totalmente contradictorias. Un turismo fragmentado, un turismo más flexible, un turismo que ha cambiado. Han aparecido nuevos destinos turísticos, se han mantenido y consolidado otros, nosotros, y otros han perdido parte de su vigor. Esa es una nueva realidad. Se ha reforzado la valorización social de las nuevas experiencias turísticas. Se ha convertido el turismo en una necesidad social. Recordemos cuántos ciudadanos aquí y en otros lugares piden un préstamo para poder ejercer, satisfacerse, vivir, de hacer esa experiencia turística. La hemos convertido en una necesidad social más. Ese turismo de masas segmentizado está también segmentizando territorialmente las ofertas y las producciones de territorios turísticos, de bienes turísticos, de realidades turísticas. Estos procesos son complejos y en buena medida responden a los intereses de las grandes empresas que actúan e interactúan a nivel global, pero también de las pequeñas empresas locales que también están generando oportunidades. Tiene mucho que ver con el abaratamiento del coste del transporte, del cual todos nos quejamos de las condiciones a veces, pero que todos al final acabamos utilizando, vamos a decirlo así. Tiene también mucho que ver con la desregulación de las normativas laborales en muchos países, por la eclosión del acceso a la información turística en tiempo real de cualquier lugar, de cualquier producto, de cualquier ciudadano. Este modelo de turismo fragmentado a sí mismo se caracteriza porque entre sus estrategias esenciales de competitividad radica en la contención de los precios. Si nosotros deflactáramos por el crecimiento de los precios implícitos en el Producto Interior Bruto Mundial, esa línea que antes les decía de crecimiento, nos daríamos cuenta que los precios implícitos, traducimos en lenguaje coloquial la inflación, estaría que el crecimiento real del turismo ha sido muchísimo más pequeñito, porque los precios han crecido muy poco, porque lo que quiere el turismo es el volumen de cuanto más mejor, aunque sea a precio más limitativo. Y esto me parece importante, lo cual tiene una consecuencia, es impulsar los salarios hacia abajo. Ese es el mecanismo de acumulación que tenemos. Pero el turismo también aporta nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas opciones. Es la ambivalencia del turismo. Es verdad también que estos últimos años hemos visto cómo este modelo que se está conformando, está generando también una creciente oposición, que con intereses contradictorios, pero también con posicionamientos ideológicos diversos, ha convergido en lo que hemos llamado mediática y políticamente la turismofobia, que se ha extendido especialmente en los grandes núcleos urbanos turísticos de Europa y de Estados Unidos y de algunos otros países occidentales. Esta turismofobia no es más que la manifestación de los espacios de conflicto entre la propiedad y el capital inmobiliario, entre la propiedad de la ciudadana María que antes les decía y la gran propiedad inmobiliaria, los intereses de las empresas de alojamiento, los intereses de los ciudadanos residentes, los intereses de las instituciones locales y la conflictividad por el dominio real y percibido del espacio público urbano. Eso explica muchas cosas de haber visto por primera vez manifestaciones cuando un país como el nuestro, que una parte de su desarrollo económico se sustenta en el turismo directa e indirectamente, haya gente que se manifieste pidiendo turistas go home. En definitiva, la globalización de estos decenios ha evidenciado la significativa vulnerabilidad del turismo a la coyuntura socioeconómica y a la política internacional,
a los cambios climatológicos, sin duda, pero paradójicamente, más que otras actividades de nuestra vida y de nuestra sociedad, el turismo globalizado ha sido capaz de generar nuevos empleos, nuevas riquezas, nuevas oportunidades, no solo para las grandes empresas, sino también para el ciudadano de ese Illán de las Vacas, que ha podido pensar que valía la pena tener el bar del pueblo, convertirlo en un restaurante para ciudadanos de Toledo o de Madrid. Esa reinvención permanente, esa venta de nuevos territorios acompañados de nuevas motivaciones, de estructuras, de dinámicas comerciales y empresariales cada vez más diversas, son en realidad la sangre que vertebra ese nuevo modelo turístico. Y como siempre en la historia de las sociedades humanas, y en estos procesos hay ganadores y perdedores, sean sociedades, empresas o territorios. La política tal vez debería trabajar para que los perdedores fueran los menos posibles. Gracias por escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por esta magnífica, no es ninguna exageración, charla que nos has dado. Esperamos tener la oportunidad, si nos permites, publicar tu texto, de que todo el mundo presente pueda volver a recordar algunas de las reflexiones que has hecho y para que pueda llegar a todos nuestros socios y a toda la sociedad en general, que sin duda alguna estará profundamente interesada por todas las cosas que nos has transmitido. Como ustedes saben, en estos actos inaugurales no solemos abrir coloquio, por lo tanto, mis palabras son dobles en estos minutos finales. En primer lugar, para agradecer la presencia de todos vosotros que nos habéis querido honrar asistiendo a esta conferencia inaugural de las distintas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este curso académico como preámbulo del gran 150 aniversario que celebraremos la próxima edición. Y en segundo lugar, mi agradecimiento lógicamente al conferenciante que nos ha permitido conocer aspectos realmente interesantes de la actividad turística. Así pues, Paco, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, tenerte entre nosotros y solo deseo que no sea la última vez que acudes a esta Real Sociedad Geográfica, que puedes considerar desde hoy mismo tu propia casa. Muchísimas gracias.